Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar el tema de la Guerra de Reconquista Española. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el proceso histórico de la invasión musulmana en la península ibérica y cómo fue el proceso de reconquista de esta por parte de los cristianos. Van a poder reconocer los aportes culturales de los musulmanes en la península ibérica. En el año 711, los musulmanes invaden la península ibérica con la ayuda de algunos pueblos de la costa norte del continente africano, conocidos como los moros de Mauritania. ¿Sí? Estos pueblos de acá de la costa norte del África ayudaron a los musulmanes a invadir la península ibérica. Como podemos ver en este mapa, la península ibérica, lo que actualmente es territorio compartido entre España y Portugal, se ubica al sur del continente europeo. Los musulmanes invaden la península ibérica en el año 711. Los visigodos o hispanos, que eran los pueblos que habitaban la península ibérica, se refugiaron en los montes Cantábricos, que se ubican acá en el norte de España, e iniciaron desde ahí el proceso de reconquista de su propio territorio. Creo que su mismo nombre lo dice, reconquista, porque querían volver a conquistar su territorio que legítimamente le pertenecía, pero que había sido invadido por los musulmanes. El proceso de reconquista duró aproximadamente 8 siglos. Fueron 8 siglos desde el año 711 hasta el año 1492, en que la península ibérica, o parte de ella, estuvo invadida por los musulmanes. La lucha que emprendieron los cristianos fue lenta pero segura. Desde el norte, los cristianos emprendieron su lucha contra los musulmanes. El avance de los reinos cristianos fue muy complejo, en el cual van a existir periodos de expansión y de estabilización, mezclado con pactos y conflictos entre los mismos reinos, ¿no? Negociaciones y acuerdos también con los musulmanes. La guerra empezó en el año 722, con la recuperación del reino de Asturias en la batalla de Covadonga. Como podemos ver, casi toda la península ibérica fue invadida por los musulmanes y en el año 722 se recuperaba ya, o los cristianos hispanos recuperaban lo que es el reino de Asturias después de una victoria en la batalla de Covadonga. Entre los años 711 y 1492, España fue un territorio en constante lucha. Fue para ellos, para los hispanos, una guerra santa, porque además de recuperar sus tierras que legítimamente les pertenecían, tenían como otro objetivo expandir también la fe cristiana y luchar contra lo que ellos llamaban los infieles musulmanes o los infieles moros. Recuerda que los musulmanes no solamente querían conquistar la península ibérica, también querían expandir su territorio más al norte, hacia lo que era el imperio carolingio, ¿verdad? Precisamente por eso es que los musulmanes van a ser detenidos por los, por el imperio carolingio, ¿no? Por el abuelo de Carlomagno y padre de Pipino el Breve. Estoy hablando de Carlos Martel, el famoso martillero que retiene el avance de los musulmanes en Francia en la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo.
A inicios del siglo XIV, es decir, ya en los años 1300, ya se habían formado en la península ibérica los siguientes reinos cristianos: el reino de León, Castilla, Aragón y Portugal. Portugal estaba libre de los musulmanes desde el año 1148. ¿Ya? Ahora, para 1484, con la unión de los dos reinos más poderosos, Castilla y Aragón, a través del matrimonio de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se inicia la última etapa de reconquista. El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logró unir fuerzas para expulsar a los musulmanes del último territorio que aún tenían bajo su control. ¿Cuál es el último territorio que tenían los musulmanes bajo su control? Era el reino de Granada, que como puedes ver en el mapa, se ubicaba al sur de la península ibérica. Entonces, la unión de los reinos de Castilla y Aragón a través del matrimonio de los reyes católicos unió las fuerzas y los españoles pudieron recuperar el reino de Granada invadido por los musulmanes. Esto se dio finalmente el 2 de enero del año 1492. Se reconquistaba así el último reino bajo control árabe en España, llamado Granada. Recuerda también que el último rey moro o el último rey musulmán de Granada, vencido por los reyes católicos, se llamaba Boabdil. En esta pintura podemos ver la rendición de Granada. Podemos ver acá al último rey de Granada, ¿no? Boabdil, llegando pues a un acuerdo con con los españoles. Cuando terminó la reconquista española, con la caída del último reino moro de Granada, los españoles comenzaron a interesarse por nuevas tierras y rutas hacia las Indias. No podían llegar por la ruta de Constantinopla porque ahí estaban los turcos, ¿verdad? Los reyes católicos Fernando de Aragón y Isabel de Castilla entonces apoyan el proyecto ¿de quién? De este genovés, de este navegante genovés llamado Cristóbal Colón, viendo en este una gran oportunidad de encontrar riquezas y tierras para España y disputarle al otro país navegante, a Portugal, que ya desde inicio del siglo XIV ya estaba buscando nuevas tierras para llegar a las Indias orientales. Entonces, en conclusión, los reyes católicos, recuerda, apoyan a Cristóbal Colón a viajar hacia Occidente, a cruzar el Océano Atlántico, lo que en esos tiempos se conocía como el famoso Mar de las Tinieblas. Y bueno, de esa manera Cristóbal Colón llega a nuevas tierras, ¿no? Hacia el continente americano, pero que en un primer momento los españoles creyeron que habían llegado a las Indias orientales. Recuerda, el proceso de conquista o de invasión musulmana en territorio de la península ibérica también dejó muchos aportes culturales. Por ejemplo, hay muchas palabras castellanizadas que tienen un origen árabe o musulmán y que nosotros constantemente lo utilizamos. Por ejemplo, la palabra aceituna, aceite, acequia, aduana, ajedrez, albañil, alcohol, alhaja, almanaque, almohada, alfombra, almacén, azucena. Como podemos ver, son las palabras que generalmente empiezan con A. También otras palabras, ¿no? Babucha, badén, bellota, barrio, cenit, carmesí, dado, escabeche, etcétera, lo cual enriquece aún más nuestro vocabulario, ¿no?
Otra herencia musulmana son los famosos balcones en las casas, ¿sí? Y esto lo podemos ver en los famosos balcones de Lima, en las construcciones o en las casas que se construyeron, que se fabricaron o se construyeron durante la época colonial, ¿sí? Por ejemplo, recuerda que estos balcones tenían un uso recreativo para que las familias ya puedan tomar aire, refrescarse, salir a mirar la ciudad, ya, o reflexionar también, ¿no? Llegó esta costumbre de construir casas con balcones, llegó al continente americano y por lo tanto al Perú con los andaluces y extremeños. Los andaluces son los pobladores de Andalucía, allá en España, y extremeños son los pobladores de Extremadura, allá en España. Es una clara influencia musulmana y es un símbolo de estatus social. Es decir, en estas casas solamente vivían pues los españoles, ¿ya? Virreyes, oidores, ¿ya? O también vivían los criollos, no vivían los indígenas. En otras palabras, estas casas con balcones eran exclusivas de la clase alta de la época colonial limeña. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.